Aleluya. Espero que ese aplauso no haya sido para el Señor, hermano, porque fue muy gacho. Pero bueno. Le ruego que me acompañe a orar y entregarle este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo, no en mi nombre, Señor, no por mis propios medios, vengo en el nombre de Jesús, junto a mis hermanos, Señor, rogándote que envíes tu palabra sobre nosotros, que envíes, Señor, esa palabra como martillo, Señor, que envíes esa palabra como espada, que envíes esa palabra como espejo, Señor, para que podamos reflejarnos, Señor, y ver nuestra condición. Que envíes, Señor, esa palabra con tu espíritu, Señor, para que venga a redarguir nuestro espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que no haya hoy un pensamiento humano que sea trasladado y no haya un pensamiento humano, Señor, que venga a ser buscado, sino que venga, Señor, tus pensamientos que vengan sobre nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y podamos entender, Señor, los mismos, podamos entender tu propósito para nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y caminar con pasos firmes, Señor, despojarnos de todo peso, Señor, y del pecado que nos envuelven tan fácilmente, despojarnos, Señor, de todo acomodo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo, Señor, rogándote que tú estés rompiendo cadenas en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que tu palabra nos haga libres. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy sí puedo tomar su lugar. Yo quiero trasladarle algo muy específico y sabiendo el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y el Señor nos está ministrando acerca de las señales y está abriendo nuestro entendimiento, está abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos ver y entender las señales que estamos viviendo, ¿verdad? Parte de esas señales, como usted lo conoce, del tiempo que estamos viviendo es cuando el apóstol Pablo le escribe a su hijo, a Timoteo, ¿verdad? Y en la segunda carta que le envía, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, es un pasaje muy conocido, capítulo 3, versículos 1 en adelante, él le remarca, ¿verdad? Le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos difíciles? Esos son los días que el Señor nos advirtió desde hace tiempo. Él dijo, tienes que saber esto, en los últimos días van a ser tiempos difíciles. Y usted sabe que menciona el motivo, ¿verdad? Dice, porque los hombres harán que el tiempo sea difícil, ¿verdad? En el nombre de Jesús nosotros hemos entendido que nosotros no somos como los hombres normales, ¿verdad? Porque lo dice inclusive el apóstol Pedro, pero ya lo vamos a ir viendo. Pero los hombres, los hombres de esta tierra, los moradores de esta tierra, harán que los tiempos sean difíciles porque serán, y da las 18 características que usted sabe, ¿verdad? Amadores de sí mismo. En la última característica dice que van a ser amadores de sí, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Entonces recordemos que nosotros estamos para amar aquí, ¿verdad? Hemos sido creados para amar, porque Dios es amor y Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero tenemos que saber cómo amar y dónde amar y a quién amar, ¿verdad? No ser amadores de nosotros mismos. Bueno, sigue diciendo, ¿verdad? Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Yo rescaté estas dos características, amadores de sí mismos e ingratos, irreverentes, y continúa, ¿verdad? Pero entonces cuando vemos que los hombres son cada día más amadores de sí mismos en este tiempo, eso hace que
el tiempo final sea peligroso, sea difícil, ¿verdad? Y lo resalté esas dos características porque parte de la ingratitud, o la ingratitud en realidad, está muy relacionada con la indiferencia. Porque, a ver, cuando el hombre es amador de sí mismo, se ama a uno, ¿verdad? Y no ama otra cosa, porque ama a uno. Uno se ama a sí mismo, ¿verdad? Entonces se olvida de los demás. Por eso nos convertimos muchas veces en ingratos, en desagradecidos. ¿Cuántas veces nosotros agradecemos lo que tenemos? Todo lo que tenemos. Todo, todo. No solo lo que me gusta, solo lo que yo considero que es bueno. No, todo lo que tenemos. ¿Cuántas veces lo hacemos al día? ¿Cuántos días lo hacemos? ¿Verdad? Entonces la ingratitud yo lo relaciono con la indiferencia. Y esa indiferencia provoca una apatía en nosotros, en el hombre, ¿verdad? Que nos hace vivir en ese círculo vicioso, ¿verdad? De vernos a nosotros, solo ver nuestra necesidad, ver nuestra condición, ver nuestra satisfacción, ¿sí? Esa apatía, inclusive, bueno, podemos verla en tres ámbitos, ¿verdad? Que no es el tema, pero podemos ver que el hombre vive en una apatía, algunos buscan la simpatía y otros buscan la empatía, que esas situaciones son humanas, provienen del humanismo, ¿verdad? Se habla mucho de la empatía hoy, tenemos que ser empáticos con el de al lado, tenemos que ser condescendientes, tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Pero eso es de un punto de vista humano, eso es lo que el hombre busca, pero el hombre vemos que constituye un tiempo peligroso, un tiempo difícil. Amén. Esa es una de las señales, una de las tantas señales, hermanos, pero acompáñenme a Lucas capítulo 17, porque ahí también nos continúa mostrando las señales de este tiempo difícil, de este tiempo final, ¿verdad? Y dice, tal como ocurrió en los días de Noé, que ya lo hemos estado analizando y aunque hay mucho todavía para analizar, así será también en los días del Hijo del Hombre, en los días finales. Bueno, y dice, ¿verdad? Las señales de esos días que van a venir, o que vinieron, o que están, como en el tiempo de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y a eso un poquito lo analizamos también, pero no, solo lo menciono como las señales y como introducción del tema que quiero trasladarle hoy. Hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque estaban amándose a sí mismos. Estaban buscando los placeres en vez de buscar a Dios. Estaban viviendo una apatía, ¿verdad? O una indiferencia. En el versículo 28 dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Entonces los días de Noé y los días de Lot vienen a ser una señal de lo que estamos viviendo, o se va a vivir, ¿verdad? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Acá agregó dos características, dos señales, dos peligros de ese tiempo difícil, ¿verdad? Bueno, yo le mencioné el otro día algunas, ¿verdad? Hablamos de cuando habla de comer, hablamos de ese canibalismo, ¿verdad? O vampirismo. Esperen que se me fue todo acá. Comían, bebían, hablamos también de lo que es la situación actual del adrenocromo y lo que se está viviendo, ¿sí? Compraban, yo acá le agregué algo que podemos ver como señal en este tiempo. ¿Qué se compra? Bueno, siempre se ha comprado cosas, ¿verdad? Bienes y demás, pero fíjese que llevado al tiempo escatológico y a lo que se está viviendo humanamente, lo que la humanidad está pensando, se compran búnkers, por ejemplo, para el apocalipsis. Es lo que el hombre pudiente y algunos
están adquiriendo, ¿verdad? Comprando seguridad según ellos, ¿verdad? No sé si ha oído de eso, los búnkers que son debajo de la montaña y demás, y en lugares específicos. Se compran, se dicen, no, vos estás loco, ¿de dónde se...? Investíguelo, hermano, y lo va a encontrar. Lotes en Marte. Estaban empezando con vender viajes a Marte. ¿Por qué? Porque el hombre ya destruyó acá, ¿verdad? Y ahora ya destruyó el planeta y quiere destruir otro planeta, ¿verdad? Porque no se cansa. Pero bueno. Entonces, otra vez. Compraban, vendían, bebían, compraban, vendían. Bueno, hemos hablado tal vez un poquito de lo que se vende actualmente, ¿verdad? Como hay niños también, solo usted lo puede observar ahí y me va a entender de lo que estamos hablando, ¿sí? Plantaban. ¿Cómo se siembra actualmente? ¿Qué es lo que se siembra? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se planta? Con todos materiales transgénicos, ¿verdad? Productos transgénicos y todas manipulaciones genéticas para obtener un resultado, según ellos, mejor, ¿verdad? Pero causan un montón de enfermedades y cosas que inclusive no existían. Y construían, sabemos, y está comprobado, ¿verdad?, mediante estudios y demás, cuánto ha avanzado, por ejemplo, el tema de la construcción, del uso de cemento, de hormigón en el mundo, ¿sí? Si usted solo pone en el buscador, va a encontrar que en este último tiempo, ¿sí?, más de 15 millones de toneladas se ha ido incrementando el uso de este material y de esta situación de construcción, ¿verdad? Entonces, acompáñeme a Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Porque esto es algo, también otra situación, una señal, que se vivió en ese tiempo. Bueno, precisamente habla del tiempo de Lot, ¿verdad? Los días de Lot. Y aquí dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, de gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y hacia el indigente, ¿verdad? Usted va a decir, es lo mismo. No, son dos cosas diferentes, pero muy relacionadas. Entonces, soberbia, ¿cuál fue el pecado? La soberbia, la gula, la apatía, indiferencia hacia el pobre, hacia el necesitado, ¿verdad? Y bueno, ahí tengo la otra versión, le dije la otra versión. Dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, de gula, pero fíjese cómo dice acá. Le puse lo mismo, no, me habré equivocado. Apatía e indiferencia hacia el pobre y al indigente. Entonces, ¿cuál es el mal principal de esos días, de los días de Lot, que se va a vivir actualmente? Estos, ¿verdad? No voy a detenerme en detalle por causa de tiempo y para dejarle el privilegio que usted lo analice, también lo estudie, que el Señor le hable, ¿verdad? Pero básicamente quiero tomar esos dos, apatía e indiferencia, ¿sí? Ante la necesidad, hermano. Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Los hombres van a ser amadores de sí mismos. Por eso le decía que eso es el hincapié o el motor para la siguiente situación, ¿verdad? Para que ese amor por uno mismo nos lleva a la indiferencia, ¿verdad? Al no ver la necesidad, al que se torne normal toda la necesidad de nuestro alrededor, ¿sí? Hay una noticia inclusive y nosotros decimos, otra vez. Y damos vuelta a la hoja y seguimos, ¿verdad? Porque ya está algo instaurado, ya está algo normalizado, ¿sí? Y entonces somos indiferentes ante la necesidad, ¿verdad? Y ese fue el pecado porque la ciudad, ¿verdad? Sodoma, tenía abundancia de todas las cosas, sabía que había una necesidad, pero no compartía, ¿verdad? Era indiferente, era indolente, no le afectaba. Bueno, es necesitado, bueno, que se la banque, que se arregle, ¿verdad? Yo tengo,
Para mí y para mucho tiempo, ¿verdad? Yo tengo mis reservas. Bueno, entonces, cuidado, porque ese pecado, ese mal que caracterizaba esos días, va a venir está viniendo en este tiempo, ¿sí? Y dice la palabra que sabiendo hacer lo bueno, si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, estamos pecando. Se nos va a demandar eso, ¿verdad? Amén. Entonces continuemos. Yo al tema le puse la indiferencia, una señal del fin, porque como hemos visto y estamos viendo, hay muchas señales del fin. Pero la indiferencia es una, ¿sí? Y acá sí le traje otra versión, creo que lo escribí bien. Dice, de Ezequiel 16:49 también, he aquí, esta fue la iniquidad. Fíjense que ya no habla de pecado, habla de iniquidad. Esto quiere decir que fue algo continuado, ¿verdad? Algo duradero. La iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan, ¿vio? Y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Entonces pregunto, más allá de la arrogancia, de la soberbia que decía en la otra versión, de la gula o de la abundancia de pan, completa ociosidad. ¿Será que vemos completa ociosidad en este tiempo? Y a ver, hermanos, el juicio empieza por casa, ¿verdad? Entonces no nos enfoquemos tan solo en aquellos impíos que no conocen al Señor. Enfoquémonos en casa. ¿Habrá completa ociosidad? ¿Habrá ociosidad en casa? Porque es una señal que se va a vivir en este tiempo. Amén. Entonces, cuando habla de ociosidad, viene esta palabra hebrea 8252, yagat, y la raíz primaria es reposar. Pero no reposar de que no se esforzaron por entrar en el reposo. Y no es ese reposo que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Habla de reposar en este aspecto, cesar. No cesar, cesar, ¿sí? Dejar de hacer algo. ¿Sí estamos? No se me duerma, por favor. Habla de ese reposar, de descansar, de paz, pero de una paz excesiva, ¿verdad? Quedarse quieto, reposado, suspenso, tranquilo, o sea, quedarse en suspenso, ¿verdad? Ahí inanimado, ¿sí? Pero fíjese que esta situación habla que fue un pecado y llegó a ser una iniquidad de ese tiempo que viene ahora, ¿sí? Porque como aquellos días, estos días. Entonces, completa ociosidad. No, hermano, si yo vivo trabajando. Pero no está hablando solamente de eso, está hablando de lo espiritual, ¿sí? Completa ociosidad. Fíjese que Sansón, ¿recuerda a Sansón, verdad? Él se acomodó, él reposó, él bajó la guardia, se quedó quieto. Usted sabe que él mataba a cuantos quería, con la unción de Dios, con el respaldo de Dios. Pero como se acomodó, ¿verdad? Llegó a la completa ociosidad y se dejó vencer. Entonces, Dios se apartó de él. Y aún encima, él no se dio cuenta, ¿sí? Pero aquí habla de esto, de que cesamos de hacer las cosas que hacíamos. La palabra no lo repite muy seguidas veces. No nos dice, no tenemos la Biblia, no tenemos el mensaje a esa iglesia, ¿verdad? Que hemos dejado las primeras obras, hemos dejado nuestro primer amor, hemos dejado aquello con lo cual Dios se agradaba de nosotros. Entonces cesamos, ¿verdad? Nos volvimos ociosos. Entonces acompáñenme a Proverbios capítulo 6, versículo 9. Porque recuerde, ¿sí? Ese fue el pecado, la iniquidad de Sodoma, de los días de Lot, ¿sí? Y habla de ese ocio. Entonces, Proverbios nos dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Entonces, vivir un sueño permanente, ¿verdad?
Vivir de un sueño, vivir de la fantasía, vivir de lo que nos ministra, ¿verdad? Los medios de comunicación, vivir de lo que escuchamos de nuestro entorno, de nuestros conocidos, amigos, compañeros de estudio, vecinos, de lo que hacen los demás, vivir de una fábula. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás acostado? Dice. ¿Hasta cuándo estaremos en completa ociosidad, hermanos? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. ¿Sí? Entonces, vuelvo a remarcar, no es que estés todo el día acostado, hermano. No es que aproveches las vacaciones y no hagas nada en las 24 horas. No se refiere a eso, se refiere a lo espiritual. ¿Hasta cuándo vamos a estar acomodados? ¿Hasta cuándo vamos a estar descansando? No, es que yo entré en el reposo, hermano, como dice la Biblia, y estoy reposando, pero vivís en un eterno reposo. ¿Qué te pasa? Estamos en los tiempos finales, en los tiempos peligrosos. Hermanos, vive Jehová que yo no le traigo un pensamiento mío, un sentimiento humano, pero me asombra esto y me duele que seamos así, que Dios ya está por venir o no está por venir. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos en ociosidad. No, es que yo no estoy bien para servir, no estoy apto para... No, es que yo no me quiero comprometer más adelante. ¿Más adelante cuándo? Si el Señor viene esta noche, mañana... Le vas a decir, no, Señor, espera que te voy a servir primero. ¿Verdad? Fíjese, el siguiente versículo, pero puse otra versión que me interesó. Y he aquí, si estamos todo el día descansando, ¿verdad? Si no nos levantamos, si vivimos un sueño, he aquí que vendrá sobre ti la indigencia, como un salteador de camino, y la pobreza como un hombre armado. O sea, nos va a agarrar la pobreza, ¿verdad? Al contrario, si fueres diligente, tus cosechas serán como un manantial perenne y huirá lejos de ti la miseria. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que queremos? Acordémonos, Deuteronomio 28. ¿Qué elegimos? El bien y la bendición, es decir, la vida, o el mal y la maldición que nos lleva a la muerte. Pero eso lo escogemos nosotros, hermanos. Nadie te va a decir, mirá, tenés que escoger esto. O sea, se cae de maduro. ¿Quién no quiere la bendición? La palabra hoy decía, mirá, yo te quiero bendecir. Está en vos si lo querés recibir, ¿verdad? Y esto nos viene marcando también el Señor hace tiempo. Entonces, salgamos de ese eterno reposo, salgamos de esa ociosidad, hermanos. Miren, tenemos tanta bendición, tantas facilidades en este tiempo, tanta herramienta aquí, ¿verdad? Que solo en nuestra mano tenemos una tecnología impresionante que nos ayuda a estudiar la palabra de Dios. Y no lo hacemos. Preferimos vivir un sueño. Preferimos ver entretenimiento, ¿verdad? Algo que nos haga distraer un poquito, porque tantas cosas malas, hermano. Pero la Biblia es mala, la Biblia es aburrida, la Biblia no te habla, la Biblia no te transforma, la Biblia no te bendice. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar para hacerlo? Mire, hermano, yo estoy redargüido, no sé cómo le puedo decir, redargüido, es una palabra adecuada. Uno ve lo que Dios nos da a nosotros, la abundancia que tenemos y cómo nosotros la despreciamos. Nos estamos convirtiendo en Sodoma, nos estamos convirtiendo en indiferentes a lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Y nos lo dice directo, ya no sé, Dios ya busca todas las formas y alternativas para hablarnos, ¿verdad? Y nosotros duros, nosotros apáticos a su palabra. ¿Amén?
Entonces eso debe finalizar, hermanos, debe finalizar y debemos cambiar y ser de esos diligentes que hacen huir lejos a la miseria de pensamientos. Por eso Romanos capítulo 12 nos insta a cada día transformar nuestra manera de pensar. No, es que Dios ya me transformó, ya entendí lo que Dios tenía para mí. Pero ¿será que Dios es limitado, que Dios lo entendemos una vez y ya está? Nunca terminamos de recibir cosas nuevas de Dios. Por eso dice la palabra que debemos vivir en novedad de vida, que debemos ser como la luz de la aurora, que va de gloria en gloria, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces necesitamos eso, hermano, necesitamos despertar, necesitamos dejar de ser indiferentes, Y claro, antes de ver la indiferencia hacia los demás, la indiferencia que hubo en Sodoma, que no le importaba la necesidad del otro, sino que estaba acomodado con su abundancia, tenemos que ver en nosotros. ¿Somos indiferentes al Señor? ¿Somos indiferentes a la palabra de Dios? Antes de ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Nosotros en lo individual, ¿somos indiferentes a Dios? A lo que Él quiere, a nuestro llamado. Entonces, hermanos, fíjese lo que dice Malaquías capítulo 1, ¿verdad? Usted sabe que ahí el Señor le habla al pueblo y le hace 7 preguntas. Bueno, el pueblo también le responde con 7 preguntas, ¿sí? Pero dice el Señor, también decís, ¡ay, qué fastidio! Con indiferencia los despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos, del Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. Indiferencia para ofrendarle a Dios. Indiferencia para dar. Hoy se ministraba el don de dar. Se ministraba que así como Dios nos ama, Él nos da. Así como nos amó, Él dio. Y que nosotros debemos corresponder, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos en la ofrenda a Dios? ¿Cómo ofrendamos nuestro tiempo a Dios? No, Señor, cuando yo descanse, después te voy a servir, ¿sí? Cuando yo cumpla con mis compromisos, después lo que me resta, te sirvo. Y eso es la indiferencia con la cual el pueblo trataba al Señor, ¿verdad? ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. La otra versión declara de esta forma, decís, ya estamos cansados de todo esto. Tanta iglesia. Hermano, ¿tanta iglesia? 2 días a la semana. O 3, o 4, dependiendo sus actividades. Estamos cansados de todo esto. Y me despreciáis. Y todavía, encima, suponéis que voy a alegrarme cuando venís a ofrecerme un animal robado o una res coja o enferma. Encima que traes, ¿vos te creés que yo te lo voy a aceptar? Usted sabe que hay un pasaje que dice, bueno, creo que en este mismo, si vos le ofreces eso a un gobernador o a una autoridad, ¿vos creés que te lo va a aceptar? Dice el Señor. O sea, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando en el entendido que la indiferencia, que ese pecado de Sodoma es lo que está moviéndose en este tiempo, ¿verdad? Y esa indiferencia está asociada con el ocio, ¿verdad? Y no voy a hablar de la pereza, pero solamente voy a mencionar un pasaje en Proverbios capítulo 19, versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño. ¿Hasta cuándo, perezoso, vas a vivir en el sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, ¿verdad? La pereza hace caer en un profundo sueño. Y el alma ociosa sufrirá hambre. Entonces, no sé si a usted le ha pasado o le pasa, pero cuando uno duerme más está cansado, ¿verdad? Cuando uno duerme más quiere dormir, porque el cuerpo se acostumbra a eso, el cuerpo pide eso, ¿verdad? Entonces, la pereza hace caer en un profundo sueño. Cuando uno está soñando, o en las etapas del sueño, que hay varias, pero cuando está en esas etapas,
no está en todo su raciocinio, ¿verdad? Está en el inconsciente o en el subconsciente, ¿verdad? Entonces hace la pereza, la vagancia, la haraganería, la ociosidad, hace caer en un profundo sueño. Y el alma ociosa, sufrirá hambre. ¿Por qué? Porque nunca hace nada. Entonces no tiene qué. Dice que el justo que coma del fruto de sus manos. ¿Y qué fruto va a comer? Si es un haragán. Es un alma ociosa. Por eso va a sufrir hambre, ¿verdad? ¿Amén? Pero quédese tranquilo que ya vamos a llegar. Entonces Eclesiastés capítulo 10. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Wow, esto me impacta también, porque ¿cuántas veces nos hemos sido procrastinadores? No hemos dejado las cosas. No, hay tiempo todavía. Si es como dicen, es una gotita. Es porque llovió mucho, por eso. Pero ya va a ver que si llueve normal, no va a tener goteras la casa. ¿Verdad? Entonces, no, lo voy a dejar para más adelante. No es tan grave el problema. Por ahí hay un dicho que inclusive dice en casa de herrero, entonces no se arreglan las cosas, se dejan para... Hay una ociosidad, una negligencia, ¿verdad? No, arreglemos las cosas ya y listo, salgamos de eso y evitemos ese problema o solucionemos eso, pero hablando espiritualmente, hermanos, también, ¿sí? Entonces, Deuteronomio capítulo 22, versículo 1. Si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el de la vista gorda, ¿verdad? No te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. No, yo no me meto con los demás. Yo me evito problemas, entonces yo no me meto con nadie. Yo no sé qué pasó, no vi nada. ¿Verdad? No te hagas el desentendido, no seas indiferente con la necesidad, no seas indiferente con tu hermano. A ver, si a vos se te perdió, ¿quisiera que se hagan los desentendidos con vos? ¿Te gustaría que te devuelvan lo que perdiste? ¿Te gustaría que estés desesperado y lleguen y te toquen el timbre, ¿verdad? O te golpeen la puerta y te digan, yo vi que se te cayó esto hoy. Eso es material, hermano, pero espiritualmente, si ves que un buey o una oveja de tu hermano se extravió, no te hagas el desentendido. No, porque si yo le exhorto, aunque le exhorte con mansedumbre, ¿verdad? Y con amor, el hermano es re bravo, entonces se va a enojar. Pues que se enoje si quiere. Si lo haces correctamente, pero estás amándolo, estás tratando de encaminarlo, de reencaminarlo. ¿Por qué? Porque se extravió. Si el dueño no es tu vecino, versículo 2, o no lo conoces, lleva el animal a tu casa. Ahí está más alta la vara. Lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. ¿Y cómo vas a saber que yo lo tengo? ¿Será que no vas a ver? ¿Será que no se sabe todo hoy? La vida de todo el mundo la sabe todo el mundo, ¿verdad? Ni conozco a fulanito de tal, pero yo sé lo que gana, lo que come, con quién vive, con quién sale, cómo se viste, ¿o no? ¿Verdad? ¿Quién lo compró? ¿A dónde está jugando ahora? ¿No sabemos todo? Antes era más lindo, porque antes cada uno hacía su vida y tantos problemas nos evitamos. Pero no, ahora todo el mundo sabe todo, entonces llévalo a tu casa, cuídalo y cuando venga el dueño se lo devolvés. Se lo devolvés sano, bien, nítido, ¿verdad?
Versículo 3, lo mismo harás si encuentras un asno, un manto o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. No te portes con indiferencia. Bueno, me quedan 8 minutos. Vamos a seguir. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿O tienes en poco? ¿O no te importa nada la paciencia de Dios, la bondad de Dios, que ésta te guía al arrepentimiento, la tolerancia de Dios? Recuerda aquellos que se les predicó por 120 años y dijeron, ¿qué me importa? No va a haber diluvio. Y sí lo hubo y lo destruyó. Amén. Versículo 5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Opa. ¿Por qué? Por la terquedad. ¿Por qué? Por la indiferencia. ¿Por qué? Por la apatía. No. Mi vida, Dios y yo, ya con eso tengo mucho. Los demás que se arreglen. 1 Corintios capítulo 11, versículo 22. ¿Qué no tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Usted sabe que está hablando Pablo a los corintios. ¿Por qué? Porque en el momento de la Santa Cena iban y comían y no esperaban a nadie, ¿verdad? Ellos llegaban y comían y se emborrachaban y hacían desórdenes, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿qué no tenés casa para comer o beber? ¿Ven? ¿Sí? Entonces, rechazamos toda indiferencia, ¿verdad? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esa indiferencia, muchas veces venimos con esa indiferencia a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque venimos acelerados, porque lo hacemos ya por ritualismo o por religiosidad, ¿verdad? No es que tengo que ir a servir. O anhelo ir a servir. O tengo el privilegio de servir. No, es que tengo que ir a servir, entonces no puedo hacer esto. Bueno. Entonces, despreciamos las cosas de Dios, lo sagrado. Tenemos en poco, porque acá dice, ¿qué? ¿No tenéis en casa? ¿Menospreciar? ¿Qué es menospreciar? Tener en poco, despreciar, rechazar, desechar. O menospreciar la iglesia de Dios. Entonces, muchas veces profanamos lo santo, ¿verdad? Y lo volvemos cualquier cosa. Como decíamos el otro día, pisoteamos la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, que esta señal no sea nuestra, no sea de nosotros en este tiempo, sino que sea una señal más a tener en cuenta, pero que no more esa señal en el pueblo de Dios. ¿Amén? Que podamos ser agradecidos, que podamos valorar lo que tenemos de parte de Dios, hermanos. Mire, yo me voy a meter en camisa de 11 varas, pero yo cuando volví acá de este viaje bendito que el Señor me permitió hacer, sondeando así, pero muy a la ligera, me di cuenta que muy poca gente participó de tal evento. Entonces, hermano, no es por mí, esto no es por mí. Es por lo que Dios nos da. Estamos hablando que tenemos abundancia de bendición, que tenemos facilidad extrema para acercarnos a Dios. Y nosotros, ahora no. Por eso le digo, yo estoy muy compungido con esto. Yo estoy muy asombrado de la paciencia que Dios nos tiene. Amén. De que aún todavía conservamos la bendición de Dios, que conservamos la posición de parte de Dios, que todavía Él nos llama hijos, que Él todavía nos ama. Porque si fuera por nosotros, hermanos, entonces, fíjese lo que dice Hebreos, capítulo 10. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, aleluya. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras,
Entonces, ya no somos esos indiferentes, apáticos, sino que consideremos cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, esa es una forma, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El día se acerca. El día se acerca. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos preparando para ese día que se acerca a pasos agigantados? Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Amén? ¿Tenés ahí el versículo? El versículo. Porfa. Estamos hablando de la indiferencia, estamos hablando de que no nos importa nada, de que profanamos lo santo. Quiero traerles algo para que vea que no me lo estoy inventando yo. No sé si se va a ver. ¿Ve algo? ¿No? Bueno, después lo puede buscar en el buscador, valga la redundancia. Es un hipermercado, ¿sí? Y la gente entra, saca la mercadería y se va. Sin pagar. ¿Qué hicieron? Pusieron vidrios ahí en la mercadería, obviamente con llave, ¿verdad? Para que no se lo puedan llevar. Pusieron plásticos en las cajas y demás. ¿Qué hace la gente? Con soplete quema los plásticos, agarra la mercadería y se va. Pero fíjese, no sé si verá, ahí en la entrada hay personas que están ahí con el celular, ¿verdad? El que lo está filmando, por ejemplo. Hay gente de seguridad. No hace nada. Son indiferentes. No, es que si le hacemos algo, después van a venir los derechos humanos y que esto, que lo otro. Si son de seguridad del comercio, ¿no pueden hacer nada? Entonces la indiferencia a lo que llega, hermanos. La indiferencia. Bueno, hay otra que no es un video, sino que es una noticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad está así, indiferente. No me importa el vecino, no me importa si sufre, mejor que sufra. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron sufrir de chico, porque yo tuve que sufrir, porque a mí me pasó, entonces que el otro experimente lo que yo viví. No, ahí dice, por fin está muerta. Una niña de 13 años se suicida y sus compañeros de colegio lo celebran en las redes sociales. Bueno, y ahí usted puede encontrar más, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermano, a la indiferencia total de la sociedad. Entonces, que esa indiferencia no nos influya a nosotros. Que esa indiferencia no nos afecte. Porque todas estas cosas, gracias hermano, puede cambiar. Ay, gracias. Todas estas cosas nos ministran continuamente, día tras día. Recuerda que hemos estado hablando que una noticia que antes duraba meses, ahora una noticia permanece unos días, a lo sumo una semana, y ya viene otra y ya la olvidamos a la anterior. Y así, y viene noticias. ¿Por qué? Porque el tiempo es rápido, porque el día se acerca rápido. ¿Amén? Entonces, no queremos permanecer indiferentes al tiempo, indiferentes a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Ya me quedan 10, 9, 8. Ya termino. Entonces, fíjese, la indiferencia, pues como no quisieron reconocer a Dios, ¿en qué año estamos? De reconocimiento. Pues no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a un réprobo sentido. Un réprobo sentido, un sentido desaprobado. De suerte que han hecho acciones indignas del hombre. Esta versión dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, ¿no les suena? No vale la pena esforzarse, hermano, si Dios no viene. ¿Hace cuántos años están diciendo eso? Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Es lo que estamos viviendo.
para que hicieran lo que no debían hacer. Usted sabe a lo que se refiere ahí, Romanos capítulo 1, ¿verdad? Aquellos que cambiaron la naturaleza, que se echaron hombre con hombre y demás. Entonces, Santiago capítulo 2. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Amén. Si nosotros no mostramos misericordia, de esa forma nos van a juzgar a nosotros, sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, claro, tenemos que apelar a la misericordia de Dios, hermano. Tenemos que apelar a esa misericordia. Pero también nosotros, si apelamos a la misericordia de Dios y la recibimos, ¿amén? ¿Cuántos han recibido misericordia de Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no la damos? Ah, no, Dios obra conmigo con misericordia, pero no, ese se lo merece. Cuidado, cómo están nuestros pensamientos, cómo está nuestro juicio al vivir, hermano. Porque vivimos, damos un paso y tenemos que tomar una decisión. Damos un paso y nos enteramos de algo y tenemos que saber cómo pensar, cómo está nuestro juicio. Amén. Entonces, mientras mi hermana o mis hermanos pasan, quiero dejarle esto para que el Señor nos ministre y nos cambie esa indiferencia. Usted sabe que Dios cambia la maldición, la transforma en bendición, ¿verdad que sí? Él cambia y de lo que nosotros éramos, hoy nos hizo lo que somos, gracias a Dios, y vamos en camino a más. Amén. Entonces Mateo capítulo 5, el capítulo de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Si somos misericordiosos, vamos a recibir misericordia. Si somos inmisericordes, vamos a recibir lo que damos, ¿verdad? Entonces, esa palabra misericordia o misericordiosos habla de una afinidad, habla de una compasión por la necesidad. Entonces, es lo que necesitamos en este tiempo. Tener esas entrañas de misericordia. Usted sabe que el Señor iba a un lado, veía las multitudes, tenía compasión y los sanaba. Iba a otro lado, les predicaba 3 días con sus noches y decía: uy, pero estos tienen hambre. Y les daba de comer. ¿Amén? Él tenía compasión por la necesidad. Uy, mirá, no puede ver. ¿Qué querés? Que recobre la vista, Señor. Bueno, que sea hecho conforme a tu fe. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? ¿Qué nos va a permitir expulsar toda indiferencia de nuestra vida, toda dureza de nuestro corazón? La misericordia. Y la misericordia viene solamente por medio de la fe. ¿Amén? Por medio de la fe. La misericordia se obtiene de parte de Dios, porque Él es misericordioso. Y en Proverbios capítulo 31 habla de la entidad de la iglesia. Y está ministrando la sabiduría, ¿verdad? Y dice: ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Entonces, si somos sabios, vamos a anhelar ser diligentes, vamos a anhelar cumplir con la obra de Dios, vamos a anhelar trabajar para el Señor, porque es un privilegio servirle, es un privilegio ser instrumento en las manos de Dios para hacer lo que sea, para dar un abrazo, para dar un saludo, para extender una mano al necesitado, a aquel que ha caído, para darle un llamado a aquel que no veo, para enviarle un mensaje, para decirle: te necesitamos, te extrañamos. Entonces, esa sabiduría, claro, va a edificar la casa, pero esa sabiduría va a velar, va a vigilar para que todo marche bien. Y no va a comer el pan de la ociosidad. Porque la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es condescendiente, no es indiferente, es condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces tenemos que dar frutos, tenemos que accionar, tenemos que corresponder al Señor, sin vacilación, sin hipocresía. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a tu pueblo, Señor, con esa sabiduría que procede de lo alto, con esa sabiduría que es condescendiente, con esa sabiduría, Señor,
que trae la misericordia, que atrae tu misericordia, para que podamos ser misericordias con aquellos más débiles, más necesitados, con aquellos que tal vez fallaron, Señor, tal vez nos traicionaron, que podamos obrar con misericordia y restaurarlos, Señor, con unas entrañas de misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Que venga esa capacidad de amarnos unos a otros, de poder velar, Señor, por crecer juntos en la unidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, rechazamos toda indiferencia, rechazamos, Señor, toda apatía que la sociedad actual nos quiere ministrar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y recibimos tu ministración, recibimos tu espíritu, Señor, sobre nosotros, ese espíritu de amor, ese espíritu de paciencia, Señor, ese espíritu de misericordia, en el nombre poderoso de Jesús, porque así como nosotros fuimos tratados, Señor, así como nos recibieron, así como tú nos recibiste a nosotros, así nosotros queremos, Señor, ser restauradores también. Poder recibir a aquellos que están sin consuelo, que están faltos, que están necesitados, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ver como tú ves, a sentir como tú sientes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.